Harry Potter y la sucesión ensangrentada. Capítulo 1. La desaparición del tabú. Bosque de Glentres. El equipo de ladrones número 8 hacía lo que solía hacer casi todas las mañanas. Patrullar la zona silvestre cerca de Edimburgo y Glasgow. Una patrulla que continuaría con patrullas adicionales en las ciudades. Los 12 eran buenos en su trabajo, si Albert lo decía. Era el miembro más nuevo, con solo 6 meses de experiencia, pero se le consideraba plenamente incorporado y con la suficiente experiencia como para que ya fuera el primero. Carmichael creyó detectar ayer rastros de una sala de alerta cerca de aquí, dijo Erika, la compañera de Albert. Dijo que los rastros eran tan tenues que probablemente fueron destruidos por quien los creó. Pero podrían volver. Albert asintió ante su información y sacó su varita. Carmichael era un susurrador de guardias muy superior a él, pero eso se debía más a su edad y experiencia. Él también era bueno y con el tiempo superaría a su compañero. Caminaban en un patrón de ajedrez alrededor del área, uno de este a oeste, el otro de norte a sur, pero siempre con la vista puesta en el otro. Esto era para ayudar a notar si la otra persona se desviaba debido a una compulsión que ellos mismos no percibían. De hecho, Albert encontró esos mismos rastros de una sala de alerta, pero eran tan tenues que no podían tener menos de un mes de antigüedad, y nunca la habría encontrado si no la hubiera buscado específicamente. Concluyó que era la misma sala que Carmichael había descubierto durante su turno y que quien la había creado no había regresado. Activación de tabú detectada. La fría voz femenina de Mom resonó desde sus placas. Son el equipo de ladrones más cercano al agresor. Sus placas ahora son trasladores a la ubicación del agresor. Albert y Erika intercambiaron una mirada y se encogieron de hombros. Era bastante raro que alguien fuera tan estúpido como para decir el nombre del señor oscuro. Así que siempre era emocionante ser quienes los capturaran. Normalmente, niños estúpidos intentando asustar a alguien o demostrar su valentía. Entraban, les metían el miedo en la cabeza y los mandaban a su casa. Eran agradables de esa manera. Huye de la muerte, murmuró Erika en su placa y desapareció al activarse el traslador. Albert intentó hacer lo mismo cuando percibió un movimiento con el rabillo del ojo y se agachó en posición defensiva, apuntando con la varita a la masa oscura. En la lúgubre oscuridad de la madrugada, no distinguió ningún movimiento entre los árboles desde donde oyó el sonido. De repente se dio cuenta de que acababa de separarse de su pareja, dejándolo solo con quien quiera que hiciera ese ruido, asumiendo que era cualquier cosa, y dejando a Erika sola donde quiera que terminara. Eso fue muy malo, y cada segundo que pasaba aumentaba la probabilidad de que lo denunciaran. Huye de la muerte, murmuró hacia la insignia, mientras mantenía su varita lista en dirección al sonido. La sensación siempre familiar de un gancho agarrándolo por el ombligo lo sacó de ese bosque y cuando regresó al mundo físico no fue para ver nada más que una espesa nube de polvo y suciedad. Entonces se oyó el ruido. El crujido de piedras, el choque de acero contra acero y el chirrido de neumáticos. Carrioganiano. Gritó una voz desde arriba, y él saltó a un lado justo a tiempo para esquivar el hechizo desconocido. La maldición de un rojo intenso golpeó el suelo donde antes se encontraba y de él brotaron raíces gruesas y podridas, como las de grandes árboles de la selva tropical. Si esos árboles estaban hechos de carne y hueso podridos, o una ilusión de ello. Se arrastró a gatas por el suelo cubierto de escombros y con poca visibilidad, agarrándose firmemente la varita y sin importarle los moretones que sufriría. Pronto, una lluvia de maldiciones explosivas cayó sobre la calle, y con ella una lluvia similar de escombros, acero y clase. Escuchó un grito a su derecha y reconoció la voz como la de su compañero. Erika. Gritó y se arrastró más rápido hacia donde creía que estaba. Se arrastró y se arrastró, con la mente en blanco ante la cacofonía de fuego mágico y lo que reconoció como disparos. Si hubiera podido concentrarse en algo por encima del sonido de su corazón en los oídos o su propia hiperventilación, habría reconocido la voz de otros miembros del equipo de ladrones 8 gritando maldiciones y enmudeciendo al instante. Solo podía concentrarse en arrastrarse hacia el punto de obsesión que su mente, aturdida por la guerra, le había dado. Y cuando se topó con el charco pegajoso en el camino, no registró lo que era hasta que su mano se posó en una masa de cabello que reconoció. Levantó la cabeza sujeta a ese cabello y contempló la cabeza decapitada de Erika. La sorpresa de encontrarse con su creadora se grabó en su expresión como una fotografía con flash. Algo lo golpeó en el estómago. Un pie. La fuerza de la patada lo levantó, dejándolo boca arriba. Ese mismo pie volvió a caer sobre su estómago, inmovilizándolo contra el suelo.
Albert miró fijamente los profundos ojos esmeralda de la aberración. Percusio. Enunció con claridad y profundidad. La luz saltó desde la punta de su varita negra y atravesó su corazón hasta el suelo con tanta fuerza que una corriente ascendente de tierra, piedra, hueso y los restos destrozados de su corazón brotó de su pecho como un geyser. Permaneció con vida el tiempo suficiente para darse cuenta de lo impresionante que realmente era la poderosa maldición penetrante. Mors Mordre. Gritó Harry al cielo por segunda vez esa mañana. La marca tenebrosa ondeaba ahora, estampada en el cielo, tanto en Magnolia Crescent como en Charing Cross Road. Claro que no podía ver ninguna de las dos en ese momento, pues el polvo, la suciedad y el humo de esta primera emboscada aún no se habían asentado. Miró al ladrón al que acababa de practicarle una cardiotomía con una maldición penetrante y poderosa. No pudo evitar sorprenderse al ver el agujero de 60 centímetros en la tierra, más allá de las costillas y las vísceras. ¿Lo había hecho? Le preocupaba que su hechizo se debilitara un poco después de varios días sin practicar, ya que Estia insistía en que descansara. Quizás había subestimado la importancia del descanso después de esos días de estar constantemente al borde del agotamiento mágico. Lo descubriría en unos días, pues tenía toda la intención de recuperar ese estado de agotamiento hoy y necesitaría una larga siesta. ¿Qué, con tantos lugares de batalla por recorrer? ¿Dónde me necesitan? Preguntó Harry por el walkie-talkie que llevaba en el cuello. Los equipos de las rotondas de King's Cross y Wandsworth están teniendo dificultades, respondió la voz de la señora Bulstrode. King's Cross estaba más cerca, y Dudley tenía prioridad sobre Pierce. Sin mencionar que el señor Tonks era un activo significativamente superior al señor Cattermole. Sin embargo, la señora Cattermole equilibró las cosas en Wandsworth. Unos momentos después, cuando el cielo quedó a la vista y pudo verificar el éxito del conjuro, dejó a Pierce a cargo y se apareció. Draco reapareció, sin varita y desarmado, en la bodega de la mansión Malfoy. Botellas vacías de vino y licores cubrían las paredes, y cristales rotos hacían lo mismo en el suelo. El suministro de alcohol había disminuido mucho desde que los seguidores de Voldemort comenzaron a invadir la casa familiar. Animales repugnantes. El corazón le latía con fuerza en el pecho ante lo que sabía que se avecinaba, que la vida de su padre se desvanecería en cualquier momento y que el anillo de cabeza de familia aparecería en su dedo. Poder absoluto sobre todas las propiedades de los Malfoy y la magia que contenían. Entonces tendría trabajo que hacer. Marchando por las filas de botellas rotas, se acercó a un pequeño podio que contenía el itinerario de bebidas. Ignorando por completo el libro, metió la mano detrás del podio y accionó un interruptor, abriendo la puerta del compartimento que daba al frente. Allí estaban las sustancias más fuertes. Éter dimetílico, para fiestas de éter, absenta y algunos otros recuerdos que no le interesaban a Draco en ese momento. Metió la mano en el espacio ampliado, sacó una botella de absenta con menta y la abrió en la esquina del podio. Era un encantamiento sencillo para que descorchara botellas de vino. En ese momento sintió una quemazón en el dedo anular derecho y bajó la vista para ver el escudo familiar que lo observaba. Un escudo verde y negro con una M en cursiva, protegido a ambos lados por dos dragones orgullosos. Varias serpientes negras similares sobresalían de la parte superior. Santimonia Vincet Semper. Leyó el lema familiar escrito debajo de la M: la pureza siempre triunfará. Y su casa estaba llena de suciedad que necesitaba purificación. Preferiría el fuego sagrado como agente cáustico, pero los mendigos no pueden elegir. Dando un trago a la botella, se desnudó, quedando solo con unos vaqueros y zapatos, y alzó su brazo trasplantado al cielo. No tenía marca tenebrosa, solo una piel más oscura que contrastaba con la piel pálida y lechosa de su cuerpo original. El repentino cambio de color más allá del codo era algo a lo que nunca se acostumbraría. Soy Draco, Lucius Malfoy, declaró. Hijo de Lucius, Abraxus Malfoy y heredero patriarcal de la más antigua y noble casa de los Malfoy. Declaro esta casa anatema para todos los que sigan al Señor Oscuro y los declaro enemigos hostiles, y todos sus enemigos similares son amigos. Así sea. La magia de la mansión Malfoy se apoderó de él. Ahora era uno con la casa. Cada habitación, cada persona y cada cosa dentro de sus muros, le eran conocidas como si estuvieran grabadas en su cerebro. Con un solo pensamiento, cerró el edificio por completo. Cada puerta se cerró de golpe, cada ventana se echó hacia atrás. Nadie podía entrar ni salir hasta que su trabajo terminara. Con otro pensamiento abrió las celdas de abajo.
Dando otro trago a la botella, se apareció en el vestíbulo principal, desde lo alto de la escalera, que dominaba toda la grandeza de su hogar. Allí había invitados indeseados, asfixiándose bajo las protecciones e intentando escapar de su control. Dichas protecciones solían verse un poco sobrepasadas inmediatamente después de una transferencia de jefatura. Un mecanismo de defensa para proteger al siguiente heredero si el anterior fallecía. «Bienvenidos todos a la mansión Malfoy», gritó Draco a todos los presentes, mirando fijamente a un desafortunado individuo atrapado en las escaleras mientras tomaba otro trago. «Claro, les doy la bienvenida sin la menor sinceridad. Son todos intrusos y serán castigados como corresponde», les dijo Draco. Al terminar su último sorbo, rompió la botella contra la barandilla de la escalera, arruinando la alfombra del siglo XIV con el licor verde dentro. Como si algo en la mansión Malfoy pudiera salvarse después de meses de estos vagos desfilando con sus botas embarradas y comiendo o bebiendo en los pasillos o dormitorios en lugar del gran comedor como seres humanos civilizados. «Desafortunadamente, no tengo mi varita», explicó mientras se acercaba la botella rota a la cara para admirar los filos de su arma improvisada. «Pero creo que me las arreglaré. Dios mío». La maldición de Crespol le revolvió la cabeza a ese ladrón como un macabro globo de agua. Harry tendría que conseguir que le enseñara eso. Sintió que las barreras antiaparición volvían a su sitio, el señor Tonks tuvo la amabilidad de bajarlas unos instantes para poder entrar, y evaluó la situación. Calculó que había poco menos de 20 ladrones, 8 de ellos subiendo por el tejado de la estación de King's Cross y el resto escondiéndose entre los vehículos derribados, principalmente autobuses, imitando las acciones de su propio equipo de 6 hombres. El constante bombardeo de maldiciones asesinas, hechizos explosivos y algún que otro cútero perforador desde el tejado de 40 metros de altura mantenía a la mayoría inmovilizados. Harry notó que Dudley se encogía tras una estatua de piedra de forma extraña y captó su mirada. Asintió, indicándole a Harry que estaría listo para aprovechar cualquier oportunidad que le abriera. Por suerte, nadie lo había visto aún. De lo contrario, jamás habría intentado una maniobra tan estúpida. Las maniobras estúpidas eran su especialidad. Respiró hondo y apuntó con su varita a la torre del reloj que dividía la estación en dos y simplemente, tiró. En realidad, tiró. Ni siquiera era un hechizo en sí, solo un tira y afloja con los cimientos de piedra. Magia tan simple que un conjuro era completamente innecesario después de cierta edad. Como el encantamiento de levitación. El fuerte crujido de la piedra y el cemento pasó desapercibido para la mayoría a su alrededor, ahogado por el sonido de la batalla. Solo podía oírlo porque estaba concentrado. Pero los tiradores de arriba seguramente lo sintieron cuando finalmente cedió, y la estructura que sostenía las dos mitades del techo se desplomó como un árbol en un sendero más cercano al escondite de Dudley de lo que Harry hubiera deseado. Las paredes a ambos lados se derrumbaron con él, arrastrando a los ladrones al suelo en una lluvia de vidrios rotos, piedras y una gran cantidad de acero retorcido. Harry se refugió tras un árbol mientras la resistencia de su hazaña se agotaba por completo y trató de recuperar el aliento. Por suerte, su apuesta dio sus frutos, pues la distracción de un edificio entero derrumbándose y la mitad de las fuerzas enemigas cayendo a la muerte fue suficiente para sus aliados. Como uno solo, saltaron por encima de su escondite y avanzaron. Crespol lideró la carga con un látigo de fuego que partió en dos el triple piso volcado frente a ellos. Para ser un sanador en prácticas, era bastante rudo. No tanto como Dudley, que avanzaba hacia los ladrones que sobrevivieron a la caída. Disparó desde la cadera y reveló que su escopeta modificada por Regulus era completamente automática mientras un flujo constante de balas salía disparado. Los perdigones perforaron los escudos conjurados, pero no los rompieron. Los rayos rúnicos que le siguieron sí lo hicieron. «Morse mordre», exclamó Crespol desde donde se encontraba, victorioso junto a los demás. Eso fue 3. Harry, todavía sin aliento y sin mejorar, se puso de pie y comenzó a dar órdenes. «Recojan a los muertos y sus efectos personales. Tengan cuidado de no tener trasladores y no toquen nada sin guantes», jadeó Harry. «Jonathan, Dudley, vengan conmigo». El primero asintió mientras los demás se ponían manos a la obra y se acercaban a él. Dudley se tomó su tiempo para llegar a la posición de Harry, ocupado recargando sus cartuchos y reemplazando las runas quemadas de su arma. El señor Tonks lideró al equipo de limpieza. «¿Señora Bulstrode?», preguntó Harry por la radio. «La rotonda de Wandsworth está lista para recibirte», respondió.
Crespool tomó a Harry del codo mientras Dudley lo agarraba del hombro y los acompañó hasta el centro de la pequeña parcela de árboles y césped junto a la estructura atómica de metal blanco de la rotonda de Wandsworth. Llegaron justo a tiempo para ver a la señora Cattermole infligir una muerte piadosa al último ladrón con la maldición asesina. Parecía haber sufrido un terrible hechizo de explosión de órganos, así que claramente fue una merced. ¿Es ese el último seguidor de Voldemort con el que tenemos que lidiar hoy?, preguntó Harry, pronunciando el nombre deliberadamente por si acaso algunos rezagados más querían unirse a ellos. Sala cancelada por rastreo otra vez. Tienen llamada entrante, les advirtió la voz de la señora Bulstrode. Cada uno apuntó sus armas en una dirección diferente, hasta que el revelador estallido les alertó del centro de la plaza. Bajo la gran estructura blanca de acero, alguien había prendido fuego a la pantalla gigante, se encontraban 4 ladrones. Olvídense de eso. 3 ladrones y un mortífago joven. Su máscara de calavera de bronce lo diferenciaba de las máscaras plateadas y blancas de los altos mandos. Dudley, Mary y Jonathan se colocaron a su lado, listos para pelear. Pero si es el mismísimo Harry Potter, dijeron los mortífagos, quitándose la máscara para revelar una mata de pelo rubio. Puede que no me recuerdes, pero yo sin duda te recuerdo. Harry miró al hombre con los ojos entrecerrados. Le parecía vagamente familiar, pero no lograba identificarlo. Soy Terrance, explicó. No sonaba. Rozaba la campana, pero no la hacía sonar. Terrance Hughes, explicó, pero de alguna manera el nombre completo distrajo aún más a Harry. Buscador de Slytherin. Oh, dijo Harry. De mi primera partida. Así es. La única que jugué contra ti. ¿Cómo has estado, Crucio? La total indiferencia con la que lanzó lo imperdonable, sin vacilar en su pregunta, tomó al hombre por sorpresa. La maldición de dolor lo derribó y sus aliados saltaron tras las estructuras de acero a ambos lados. Dudley actuó al instante, disparando uno de los hechizos preinstalados en su arma. Fue una bola de fuego. Probablemente mató a Higgs al instante, pero Harry repitió una maldición explosiva común y corriente al sentir la euforía artificial del Cruciatus. Definitivamente muerto, y Harry apenas sudó. El muro de Proteus que había invocado para que Mary respirara y pudiera conjurar defensas físicas contra el fuego de respuesta le provocó un sudor mucho más intenso. En su defensa, estaba bloqueando unas fuertes maldiciones que le congelaban la sangre y le aplastaban los pulmones. Comprendió la repentina visión borrosa y el zumbido en los oídos. Dudley conocía bien ese detonador, pero ¿por qué Harry ya estaba tan sin aliento? Cambia, ordenó Mary. Dudley y Jonathan Creswell se pusieron a la defensiva. El primero se agachó tras uno de los obeliscos de granito de Mary para recargar, mientras que Jonathan se hizo cargo del escudo blanco de 12 metros de Harry. Para la mayoría, pasar un hechizo entre varitas era una habilidad difícil de aprender, y mucho menos de dominar, pero para Harry y Jonathan, un sanador en formación que necesitaba dominar hechizos médicos en un instante, era como pasar un testigo. Él y Mary lanzaron una lluvia constante de maldiciones penetrantes, priorizando la precisión sobre las demostraciones de poder como las que acababan de realizar. Sus oponentes también usaban tácticas de Auror. 2 escudos y 2 disparos. Hola. Higgs sobrevivió. Obviamente, se hizo cargo de la parte de escudo de esa dinámica, con la mitad inferior de su cuerpo carbonizado hecha pedazos. Así como Dudley estaba atrapado y solo podía brindar ayuda ofensiva, tenían a alguien que solo podía defenderse. Debería recomendarle a Regulus que añadiera un encantamiento de escudo como función para sus armas de fuego. Que caiga sobre sus cabezas, susurró María a su lado. Harry miró el monitor humeante. Después de lo que le hizo a la torre del reloj, esto debería ser fácil. El metal era más fácil de derribar con magia que la piedra, sobre todo con un pequeño hechizo de óxido. Con un poco de creatividad, podría combinarlo con una maldición de corte de área extensa. Aunque requeriría bastante tiempo de preparación. Todos, cúbranme, ordenó antes de saltar detrás del último obelisco en pie. Obedecieron. Caparazones, maldiciones sombrías y los habituales hechizos ofensivos de Mary, mucho más suaves, bombardearon el escondite de sus enemigos. Mientras lo hacían, Harry se puso manos a la obra creando un híbrido de hechizos. Para empezar, preparó una maldición de corte de área extensa. No era un hechizo para usar en batalla. Requería agitar la varita y el brazo por encima de la cabeza en círculos, como un bailarín de cintas, un número de veces igual a la fuerza con la que se pretendía lanzarlo. Es uno de esos hechizos poderosos, pero que también anuncia a todo el campo de batalla.
Dispara a ese tipo. No se podía cortar nada más fuerte que la hierba con menos de 3 circuitos. De hecho, la hierba era el objetivo de este hechizo. Ni siquiera era técnicamente una maldición y se conocía coloquialmente como el encantamiento de la guadaña. En fin, alrededor del 8º giro sobre su cabeza, Ari empezó a tejer lo que le gustaba llamar el hechizo del monstruo oxidado. Recitaba el conjuro mentalmente con cada giro, intentando imbuir el segundo hechizo en el primero. La mayoría de los hechizos se hacían primero en papel, y la mezcla de hechizos solía requerir 2 personas. Así que, en realidad, lo hacía con el tacto, lo cual era una tontería, pero este tipo de cosas solían funcionarle a Harry. Fue en el 15º giro sobre su cabeza que sintió el clic mágico y saltó de su escondite, liberando el hechizo. Voló como una guadaña de aire marrón y turbio, cuyo color le indicó a Harry que su experimento había sido un éxito incluso antes de tocar las patas del monumento de acero. Los atravesó a los 4, dejando heridas oxidadas por todo el cuerpo. Segundos después, cayó sobre las cabezas de sus enemigos. Podrían haber intentado aparecerse, pero a estas alturas la señora Bulstrode ya habría restablecido las protecciones que encerraban a todos dentro. Fueron aplastados por el jumbotron que cayó casi instantáneamente y Voldemort perdió a un joven mortífago muy talentoso. Elegiste el lado equivocado, Higgs. Podrías haber sido alguien. Morse Mordre. Entonó Merry Cattermole y lanzó la 4ª marca tenebrosa al cielo. A lo lejos, Harry vio 2 más que se sumaban a los 4 que ya estaban allí. Uno al norte y otro al este. Serían el Zoológico de Londres y la Universidad de Londres. Qué lástima, esperaba pasarse por el zoológico y charlar un rato con su viejo amigo de Birmania. Quizás en otro momento. Pero eso los convertía en 6 campos de batalla. 6 lugares con más probabilidades de atraer la atención tanto de la población mágica como de la mugle. Bueno, excepto Wandsworth, pero vamos, lleva varita en el nombre. La batalla estaba ganada. Para mañana, los seguidores de Voldemort también temerían la marca de su amo. Ya no era su arma. Era suya. El tabú ya no era su herramienta. Era suya. Y pronto el gobierno de Voldemort quedaría expuesto al mundo y el estatuto del secreto se rompería para siempre. Poco a poco, Harry lo iría desmantelando. Todo según lo planeado por Ron. Necesito que me acompañen en mis trasladores a la mansión Malfoy, Mary, Jonathan, ordenó Harry. Dudley, espero que te encargues de esto y limpies. Todos asintieron mientras Harry recuperaba un trozo de cuerda. Los trasladores que Draco les había hecho. Me sorprende un poco la falta de apoyo de los mortífagos. La voz del señor Tonks se escuchó por la radio. Al parecer, la mayoría están fuera del país, les dijo la voz de la señora Marchbanks. Con la muerte de Harry Potter, Voldemort decidió dedicar todo su esfuerzo a conquistar Durmstrang. Espera, ya sabes, Voldemort y sus más fuertes están fuera del país. Preguntó la voz de Malcolm. Todo el país está a la espera. Eso no es ni suerte ni providencia, comentó Harry entre jadeos. Y es una ventaja que pretendo prolongar tanto como sea posible. Por suerte, solo quienes ahora luchan a mi lado y las personas que rescatamos hoy saben quién soy. Que estoy vivo. Harry volvió a colocarse la capucha sobre la cabeza, sin darse cuenta de que se había caído hasta que Higgs lo reconoció y sin molestarse en volver a ponérsela hasta que las personas que lo habían visto estuvieran muertas. No sé, llevan una semana con los demás refugiados ahí. ¿Podrían haberles sonsacado la información? Preguntó Crespool. No lo hicieron. Los prisioneros permanecen bajo una protección silenciadora hasta que los recojan para el juicio. No se les permite consultar, ni suplicar, ni amenazar a sus captores, le dijo Harry, sabiendo esto solo porque su pareja lo llevaba viviendo una semana. Y, señora Bulstrode, si pudiera aparecer a Emily Warbeck en mi posición, me gustaría tener a una sanadora completamente capacitada a nuestra disposición cuando lleguemos a la mansión Malfoy. Por si alguno de nuestros seres queridos necesita ayuda, instruyó. Ella obedeció y unos momentos después las 2 damas se unieron a ellos, la más joven entregando a la mayor. Cada uno agarró un trozo de cuerda y se preparó para la pelea. Harry sabía por su media naranja que su destino estaba libre de enemigos vivos, pero sus compañeros no. Cuando dé el visto bueno, que los demás se lleven los trasladores restantes, le indicó Harry a la señora Bulstrode. La contraseña es Voldemort. Nadie se inmutó cuando pronunció ese nombre y los transportó a una galería que para él era familiar y grandiosa. Al llegar, encontraron a Draco sentado encorvado al pie de la escalera, con Jessica consolándolo.
Había 5 cadáveres en la galería principal con manchas oscuras a su alrededor. Harry sabía que la snitch estaba guardada en el bolsillo de Jessica e incluso conocía los nombres de la mayoría de los presentes en la habitación. Todo el séquito de los capturados por los ladrones esa noche, Harry reclutó a los ancianos. «Mamá», exclamó el hijo menor de Mary, a quien había dejado atrás durante la traición de Harry la semana anterior, cuando la vio. Harry observó la reunión familiar parcial y desconectó sus conversaciones. Todos querían saber el paradero y el bienestar de sus seres queridos, y la señora Warbeck se dedicó a revisar la salud física de quienes lograba convencer para que se quedaran quietos el tiempo suficiente para examinarlos. La atención de Harry estaba fija en el purasangre borracho y antiguo rival. Los brazos del hombre, completamente mutilado, estaban cubiertos de sangre desde el codo hasta la muñeca. Intentó no mirar las cicatrices quirúrgicas, donde le habían practicado una disección humana completa. Fracasó. Una herida larga y gruesa desde la barbilla hasta el ombligo. Una le ocupaba cada brazo por completo. Y otra le rodeaba el pecho. Era una visión espantosa. Harry se propuso encontrar la manera de recuperar su apariencia, al menos. Las cicatrices tienen efectos terribles en la mente. La autoimagen es importante para una psique sana. Creo que esto le pertenece, Lord Malfoy, dijo Harry con una reverencia mientras sacaba un trozo de madera negra. Uno que le había sido muy útil en las últimas semanas. Draco miró su varita con gran deseo, pero su etiqueta prevaleció incluso en su evidente estado de ebriedad. Se levantó e hizo una reverencia mucho más corta, antes de extender ambas manos como si aceptara una espada. Gracias por traerlo de vuelta a ser el señor de las casas Potter y Black, dijo Draco mientras Harry se lo entregaba. Ahora, llamemos a Ollivander, necesito que me prepare una nueva, iba a decir ribarita pero una tos inesperada lo interrumpió y puso fin a la conversación. Por un momento pensó que alguien les había salpicado tinta china, pues un líquido espeso y negro había salpicado el rostro y el cuerpo de Malfoy, pálidos como la muerte, y el puño enguantado que Harry había levantado para contener la tos. Luego vino el olor. Luego vino el sabor. No era sangre. Estaba demasiado podrida, pues olía y sabía a agua gris y tibia de una fosa séptica. Ni una pizca de cobre, solo pestilencia. Y había salido de él. «¿Mi señor?», preguntó Jessica. La preocupación en su voz lo confundió casi tanto como el apodo que nunca les había pedido que usaran para referirse a él. La confusión se intensificó cuando el mundo empezó a dar vueltas y su visión se nubló. Entonces, sus piernas cedieron y sintió la gravedad. Observó a Jessica y Draco intentando, sin éxito, atraparlo antes de que cayera por los pocos escalones de la escalera como un muñeco de trapo. «Crespol. Warbeck», gritó Draco a los dos sanadores que estaban cerca, con una voz que sonaba muy lejana. «No te preocupes, Harry. Vas a estar bien». La clásica garantía irritó a Harry. Siendo inmortal y todo lo que sabía, sobreviviría a esto. Pero bien no era una palabra que usaría para describir un estado en el que se encontraba o en el que volvería a estar. Su último pensamiento consciente, cuando Emily y Jonathan aparecieron borrosos en su visión, fue algo así como bueno, ahí van mis pulmones. Luego, oscuridad total. Capítulo 1. El lugar gris. Draco hacía todo lo posible por no entrar en pánico ante el cuerpo convulsionado tendido en su propia cama. Había sido plenamente consciente de esta maldición y sus efectos desde antes de morir, pero había asumido que el ritual de sacrificio de Harry había detenido definitivamente su avance. Estaba claro que se había equivocado. ¿Cuándo lo golpearon?, preguntó Crespol, el hombre aparentemente al borde del pánico. ¿Viste cuándo lo golpearon? Warbeck negó con la cabeza. No se trata de cuándo lo golpearon, sino de con qué lo golpearon, dijo Madame Warbeck. ¿Cuáles son sus síntomas? Está literalmente tosiendo sus pulmones licuados y podridos, explicó Draco. Quizás una variante de la maldición de necrosis de órganos, específica para afectar solo a los pulmones. Era una tontería, pero buena. De esas que les impedían darse cuenta de lo jodido que estaba Harry. Es un diagnóstico impresionante, muchacho, dijo Warbeck. Para un joven sin formación médica. Deja la especulación a los profesionales con formación médica. Este ha sido su médico personal y sabría más. Levantó la manga derecha de Potter y examinó la carne ennegrecida que había debajo. Basándome en el estado de este brazo, no creo que sea una herida que recibió en la batalla de hoy. No reconozco este tipo de daño tisular. Y si es una maldición de la que no he oído hablar, entonces está en serios problemas.
Sobre todo si la lleva cargando desde hace tiempo, especuló. Draco asintió. Su táctica dilatoria falló. Era hora de una estrategia diferente. Si me disculpan por tomar las riendas de la situación, empezó Draco. Si alguno de ustedes regresa a la casa de los negros a buscar a Hestia, los tres juntos le darán más posibilidades, y supongo que no podrán hacer nada hasta saber lo que ella sabe. Warbeck y Cresuella sintieron solemnemente antes de volverse hacia el hombre inconsciente, pero no inmóvil. Histanía. Ambos lanzaron sus miradas simultáneamente hacia la figura aún convulsionante de Harry. Sus convulsiones no cesaron, pero sí disminuyeron. Era claramente un conjuro de impedimenta aplicado médicamente para mantenerlo en éxtasis y evitar la muerte. Parecía un hechizo útil. Yo lo cuidaré. No me imagino un lugar más seguro para él que bajo la vigilancia de un señor en su propia casa ancestral. Les dijo. Crespol, ve a buscar a Hestia, y Warbeck, la enfermería está al final del pasillo, frente a la suite principal. ¿Podrías prepararla para la llegada de Hestia? Los dos asintieron y salieron de la habitación. Uno para ir al pasillo, el otro para encontrar el punto de aparición. Con unos cuantos movimientos de varita, se encerró en la habitación y se puso manos a la obra. Se sentía bien volver a usar su varita. Con ese único hechizo, de repente se sintió vivo por primera vez desde que se levantó de la mesa de operaciones. Pero se deshizo de la euforía antes de que se apoderara de él. No tenía mucho tiempo. Con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, le quitó el guante de la mano izquierda a Harry. Por lo que sabía, quitarle el anillo a su asesino cortaría su tentativa de conexión con la vida. Le daba vida, y sin duda podría quitársela. Colocó un dedo sobre el anillo y susurró el nombre. Mungo Bonham. La sombra de un hombre de piel oscura apareció y lo observó. Luego observó el cuerpo junto a él y suspiró. Él y yo ya lo hablamos. Le dije que no sé qué podría ser la maldición, y mucho menos cómo contrarrestarla, le dijo Mungo enojado. Y si una maldición es tan oscura y esotérica que ni siquiera yo he oído hablar de ella, entonces está en serios problemas. Draco asintió a cada palabra, dejando pacientemente que el hombre despotricara algo que ya había oído antes. Bueno, necesitamos un milagro ahora. Si no una cura, al menos una mejoría de sus síntomas. Aunque solo sea suficiente para que esté en condiciones de luchar lo suficiente para terminar esta guerra, suplicó Draco. O hasta la próxima pelea. Mungo gruñó. ¿Cuáles son sus últimos síntomas? Preguntó Mungo. Descomposición hiperrápida y descomposición de órganos internos. Por ahora, sus pulmones. Apenas respira, explicó Draco. Mungo tarareó. Recomendaría un trasplante, pero la maldición también se apoderaría rápidamente de los nuevos y volveríamos a estar como estamos ahora, explicó. La mejor opción a largo plazo ahora mismo es un pulmón de acero. Miniaturizado e instalado en su cavidad torácica, tras retirar lo que ya tiene dentro. Eso no parecía que fuera a hacer a Harry particularmente apartamento para la batalla. Incluso si hiciera pulmones de acero lo suficientemente pequeños como para implantarlos, jamás le darían la resistencia necesaria para salir a correr un poco, y mucho menos para batirse en duelo con Voldemort. Sé que su primo está aquí, pero no si es compatible para un trasplante, dijo Draco. Esa probablemente sería una mejor solución provisional. Internarlo, extraerle los órganos según sea necesario y regenerarlos, dijo Draco. La mirada mortal que Mungo le dirigió podría enfriar un lago de fuego. Eso va en contra de todos los principios de la ética médica y la decencia humana más elemental, reprendió Mungo. Y probablemente no funcionaría, ya que la rutina de pociones necesaria para regenerar un pulmón es bastante intensiva, y la mayoría de las pociones son menos efectivas con muggles. El pulmón trasplantado podría descomponerse y fallar antes de que crezca uno nuevo, y solo se puede tomar uno a la vez. Bueno, ahí va esa idea. Antes de que pudiera inventar otra, el dúo médico irrumpió, empujando a Hestia en silla de ruedas. Draco aparentó tomarle el pulso a Harry en la muñeca y soltó la piedra de la resurrección. Mungo desapareció de su vista en cuanto dejó de tocarla. ¿Cómo está? Comenzó Hestia. Su pulso se apaga y se reinicia constantemente, dijo Draco, sin fanfaronear. Es como si muriera y volviera constantemente. Listo. Que reflexionaran sobre esa rareza. Dudaba que supieran o comprendieran la existencia de los Horrocruxes y cómo Harry podía estar atrapado entre el presente y el más allá mientras su cuerpo fallaba y se reiniciaba. Entonces, la maldición finalmente llegó a sus órganos, pero no le permite morir. Dedujo Hestia, moviéndose en su silla de ruedas hasta su cama y apartando a Draco.
Esa fue mi conclusión también, confirmó Warbeck. Pero no tengo ni idea de la naturaleza de su maldición. Se parece a las maldiciones de momificación del antiguo Egipto. Una vez tuve que tratar a un rompedor de maldiciones que fue atrapado por una y no pudimos hacer nada. La magia perdida, antigua y oscura del mundo era imposible de contrarrestar. Todo conocimiento sobre sus principios fundamentales había desaparecido hacía tiempo, y con él, cualquier posibilidad de contrarrestarla. Era como intentar resolver un problema matemático en una lengua muerta, si esa lengua muerta contaba con una base desconocida y utilizaba modificadores únicos de los que nunca habías oído hablar. ¿Al menos lo incineraste?, preguntó Hestia. Esas maldiciones suelen atrapar el alma en los cuerpos disecados, para que sufran el dolor de la muerte eternamente. Warbeck sintió como si la pregunta la hubiera ofendido. Entonces, es incurable y ahora terminal, dijo Crespol. ¿Deberíamos empezar a construir la pira funeraria ya? No, dijo Hestia. Hay al menos una forma de eludir la maldición. No está ligada al cuerpo. Está ligada a su magia. Hizo una pausa para dejar que Warbeck y Crespol dijeran este dato. Entonces, si le damos trasplantes no mágicos y separados físicamente de su cuerpo por una barrera adecuada, la maldición no afectará a esos órganos, explicó Hestia. Podríamos extraer pulmones de un donante, envolverlos en una malla de titanio y eso protegería la mayor parte. ¿Qué hay de la arteria pulmonar?, preguntó Crespol. Necesitaríamos conectar los pulmones a ella con una válvula artificial. Y si vamos tan lejos, podríamos encantar la válvula con una sala de purificación de sangre como medida de precaución adicional. Para evitar cualquier contaminación de los nuevos órganos con cualquier tejido muscular o graso que pudiera haber entrado en su torrente sanguíneo. Y tendríamos que empapar esa malla con una solución elástica metálica para que no restrinja su capacidad pulmonar, añadió Warbeck. En ese momento, Draco dejó de prestar atención a todo. Todo aquello superaba por completo su capacidad de comprensión. Salió de la habitación y fue en busca del primo de Harry. Todo a su alrededor era humo gris y viscoso. La experiencia, al principio, se parecía mucho a caer en un pensadero. Pero la niebla gris se negaba a formar algo reconocible. Lo único que cambiaba era su densidad. A medida que se hundía más y más en el lugar gris, la asfixiante masa de niebla variaba desde comparable el humo, a la presión del agua profunda, hasta el barro. Ni una sola vez fue lo suficientemente tenue como para ver más que el contorno de sus propias manos y cuerpo. Era desesperante. Si esto era el infierno, pues seguramente cualquier dios justo lo condenaría a tal, entonces era una tortura más lenta. Entonces, de repente, su caída terminó y sus pies tocaron plata. El mundo era un espejo. Un plano infinito de mercurio reflectante. Los ecos de sus pasos fluían por su superficie desde donde aterrizaba como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, pero no sabía hasta dónde llegaban. La niebla seguía presente. Harry no se atrevió a hablar. Para empezar, no estaba seguro de tener la capacidad. Para colmo, tenía la ligera sospecha de que no estaba solo. Un instinto visceral le decía que había algo más allí. Y no era bienvenido. Quizás fue su imaginación, pero pensó que la niebla comenzaba a disiparse. Armándose de valor, dio un paso tentativo hacia adelante. Avanzar parecía una dirección tan buena como cualquier otra. Goteo. Ese fue el sonido que hizo. El eco de una gota de agua resonó al dar un paso, y una ola igualmente perfecta fluyó con ella sobre la superficie cristalina bajo él. La curiosidad le imploró que investigara el suelo a fondo, pero el sentido común le decía que estar en ese lugar no le daría ninguna comprensión. Solo de su situación. Estaba muerto. No para siempre, obviamente. El Horrocrux lo ataba al mundo real, y regresaría a él con el tiempo. Pero por ahora, estaba al otro lado del velo. El velo. Eso era lo que este lugar le recordaba. Las cortinas del velo en la cámara de la muerte. O quizás la sustancia licuada de la que estaban hechos los fantasmas de Hogwarts. Ambas comparaciones eran apropiadas. Sintiéndose más seguro de su mejor comprensión de su entorno, o más probablemente de la ilusión de tenerlo, dio otro paso, más suave. Goteo. Fue tan fuerte como el primer paso. Experimentando, pateó el suelo. Goteo. Esta vez no fue ni más ruidoso ni más silencioso. Al ver que alguien se escabullía, salió corriendo. Goteo. 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 Y siguió trotando entre la niebla. El sonido de sus pasos lo seguía constantemente. Tardó un minuto entero en darse cuenta de que no respiraba. En absoluto.
Solo le dio una pausa momentánea, ya que eso era lo que más sentido tenía de todo lo que había visto hasta el momento. Al igual que su ausencia de dolor corporal o sensaciones físicas en general. Se preguntó por qué se le había concedido siquiera la ilusión de tener un cuerpo. Seguramente no era necesario. Pero tenía que admitir que era preferible a ser una masa informe. Y con ese pensamiento, el mundo a su alrededor cambió al llegar a una epifanía. Ese simple pensamiento, una perspectiva ligeramente alterada, fue suficiente para permitirle verlos. La niebla. Resultó que era gente. Mucha gente. Y animales. Y ciudades. Sí, ciudades. Todas eran transparentes e incorpóreas, y cada ser vivo permaneció allí solo un instante. Volando por el reino como si simplemente pasara y luego desapareciera. La tormenta de pájaros, personas, peces e insectos, Dios ciervo, cuántos insectos. E incluso plantas, se extendía desde todas direcciones, atravesándose unas a otras, cada una aparentemente dormida. Los edificios, en cambio, eran elementos permanentes del paisaje celeste y parecían un poco más sólidos. Lo suficiente como para estar seguro de que podría escalarlos si estuvieran un poco más cerca. Rascacielos, cabañas, pilares, pirámides, baños, castillos y formas de construcción de civilizaciones olvidadas hacía tiempo formaban un campo de asteroides sobre su cabeza. Este era un reino de muerte. Donde las almas de los muertos pasaban a lo desconocido del más allá. Y cosas o lugares con protoalmas, ciudades, edificios y lugares que desaparecieron del recuerdo permanecieron aquí, pues ningún más allá los esperaba. Se preguntó si algunos de los edificios en el infinito sobre él eran atlantes, o incluso lemurianos más antiguos, o noanos aún más antiguos. El universo entero a su alrededor era un sitio arqueológico infinitamente grande esperando ser explorado. A Hermione le encantaría este lugar. A Harry, en cambio, no tanto. La curiosidad lo dominó, se miró y deseó no haberlo hecho. La mitad de su cuerpo parecía corpóreo. La otra mitad, de un profundo tono negro. Separándolos, había una larga y dentada hebra de hilo dorado, como un rayo. Así que la mitad de él estaba allí, en el más allá. Si esto no confirmaba que el Horrocrux había funcionado, nada serviría. Fuera cual fuera el motivo de su presencia, era un estado temporal. Esto justificaba abandonar la cautela. «Hola». Se atrevió a hablar, y su voz resonó como un trueno a través del infinito. Sí. El silencio era probablemente la mejor estrategia. Esperaba que nadie oyera su llamado, pero eso era como esperar que no hubiera nadie ni nada más presente en todo este reino. Y ya no era tan ingenuo como para albergar tales esperanzas. «Dursley, ¿verdad?», preguntó Draco, inseguro, mientras se acercaba a la pared de músculos de su comedor. Draco lo encontró comiendo restos de quiche de espinacas en la cocina. El hombre estaba cubierto de polvo, ceniza, tierra y un poco de sangre que sospechaba que no le pertenecía. Pero estaba comiendo en el comedor, con los codos fuera de la mesa, la boca cerrada mientras masticaba y una servilleta bien doblada en el regazo. Estos modales básicos en la mesa hicieron que Dudley Dursley se ganara el cariño de Draco más de lo que el otro hombre jamás podría haber imaginado. Por fin. Un ser humano civilizado. «Tu primo necesita un trasplante de órgano», empezó Draco sin preámbulos. «Si eres compatible, podemos conectarte a un soporte vital y regenerar cualquier órgano que extraigamos». El mugle rubio masticó su comida deliberadamente mientras miraba a Draco y su sugerencia antes de tragar y limpiarse la boca. «Diferente grupo sanguíneo», dijo Dursley simplemente. «Soy A positivo. Él es B negativo. Igual que Maná». Luego dio otro mordisco. «¿Y dónde está?», preguntó Draco desesperado. «Lo necesitamos vivo y funcional si queremos sobrevivir». Dudley meneó la cabeza solemnemente. «Muerto. Asesinado por un vampiro», dijo. Eso tranquilizó un poco a Draco. No del todo, pero entre la incapacitación de Harry y la terrible revelación de su invitado, estaba perdiendo rápidamente la compostura. «Oh. Lo siento». Se disculpó. «No te preocupes. Le prendí fuego al trasero y le atravesé el corazón con un taco de billar», dijo Dudley con una indiferencia que no podía sentir. «Supongo que esto no ocurrió tan recientemente como para que podamos hacer un trasplante post-mortem», preguntó Draco. Dudley tuvo que detenerse ante eso. «No para nuestro tipo de cirugía. Pero podría trasplantarse a una persona muerta de menos de 2 semanas si lo hacen con magia», preguntó Dudley. Draco respiró aliviado. Eso fue dentro del plazo de un trasplante mágico, aunque fuera por poco.
Suponiendo que sea su tía biológica y la hayan mantenido en secreto, sí, dijo Draco. Esas suposiciones son ciertas, ¿verdad? Dudley asintió. Papá fue enterrado, pero aún tienen a mamá en la morgue para la investigación de su muerte, explicó Dudley. ¿Y fue infectada por el vampiro? Continuó Draco. Dudley meneó la cabeza. Le arranqué la garganta, explicó Dursley. Menos mal que Harry no necesitaba un par de amígdalas nuevas. Su intento interno de frivolidad no llegó a sus labios. Él, a diferencia de Potter y Weasley, tenía ese tipo de filtro inculcado. Durante varios momentos, Draco luchó por encontrar una forma compasiva, o al menos respetuosa, de decir la siguiente oración. Entonces, ¿sabes a dónde tenemos que ir para, rescatar su cuerpo? Draco se atragantó al oír las palabras mientras se marchaban. La expresión de leve diversión en el rostro del mugle rubio lo hizo sentir un poco menos mal por su situación. Pero aún así, ambos tenían serios problemas maternos que resolver. Sé que Morgue es, sí. ¿Quién me acompañará en la misión y cuándo nos desplegaremos? Dijo con convicción mientras apartaba su plato y se ponía de pie. Lo hiciste tú. Y de inmediato, ordenó Draco. ¿Me acompañarás? Preguntó Dursley. No puedo, dijo Draco. Harry me ha ordenado permanecer prisionero aquí, en mi hogar ancestral. Si me capturan o me matan, este lugar dejará de ser seguro. ¿Cómo funciona eso? Preguntó Dursley. La magia que protege este lugar se transmite por herencia. Está en mi nombre. Los nombres tienen poder, y los abuelos de mis padres adquirieron mucho poder gracias al nombre que me transmitieron. Solo yo puedo acceder a él. Si muero, la magia muere, explicó Draco. Dudley negó con la cabeza. Draco se esforzó al máximo por empatizar con el hombre. La magia debía de parecerle tan incomprensible como la electrónica mugle al mago promedio. Entonces, ¿debo recuperar su cuerpo? Se calcificó. Sí. Mientras tanto, deberíamos enviar un equipo a buscar suministros. Pulmón de acero por ahora. Con suerte, podremos realizar el procedimiento que Estia tiene en mente si no podemos conseguirle trasplantes. Parece la mejor opción, pensó Draco en voz alta. Oye, Crespol. Gritó Dudley al techo, haciendo que Draco diera un salto. ¿Qué? Q respondió la voz molesta y lejana del curandero en prácticas. Reúnan un equipo. Están entrando en Mungos. Sea lo que sea. Ordenó Dudley. ¡Genial! Respondió. Y es nuestro hospital mágico. Draco se encontraba entre suspirar y reír ante las travesuras de sus nuevos aliados. Menudo equipo tan variopinto. Bueno, su trabajo del día había terminado. Hora de ir a hablar con mamá. La carrera de Harry por el reino del velo estuvo siempre acompañada por el constante goteo, goteo, goteo de sus pies sobre el suelo, que parecía un espejo. Era tan exasperante que Harry imaginó que así se sentía la tortura china del agua. De vez en cuando se detenía para recuperar el aliento. Metafóricamente, claro. Allí no respiraba. Nada lo hacía. Observó varias otras aberraciones como él. Almas rotas, como un ser humano atravesado por un brillante rayo dorado. Ellas también vagaban sin rumbo. Eran raros, pero numerosos. La gran mayoría vestía atuendos de los antiguos griegos o de civilizaciones más antiguas. Harry dedujo varias cosas de estas observaciones. Primero, que los Horcruxes no fueron inventados por Erpo el Inmundo, sino redescubiertos o, mejor dicho, desenterrados. Segundo, fueron una plaga en la tierra en la época egipcia y preegipcia. ¿Acaso todos en el antiguo reino fabricaron uno de esos malditos objetos? Al menos ahora tenía personas conscientes con quienes hablar, aunque ninguna provenía de una época o cultura que hablara inglés. Así que se propuso encontrar a uno de dos que pudieran hacerlo y que él sabía que estaban allí. O al menos a una parte de ellos. Pronto se encontró escalando un zigurat, posiblemente de construcción sumeria, pero no estaba seguro, que estaba anclado en el suelo, que parecía un espejo. Decidió subirlo porque notó una figura desolada sentada en un altar en lo alto, contemplando el infinito. Reconocía esos atractivos rasgos en cualquier parte. La única mitad de su cuerpo con algún color le indicó a Harry que se trataba de un Horcrux con exactamente media alma, y el patrón de heridas doradas que emanaban de su pecho era exactamente igual que Harry recordaba de cuando mató al adolescente. Hola Tom. Harry saludó a la parte de Voldemort que una vez quedó atrapada en el diario. Tom Riddle, todavía con su ropa de Hogwarts, salió lentamente de su ensoñación y se volvió hacia Harry. Se miraron fijamente un rato, hasta que sus rasgos lo reconocieron. ¿Harry? Preguntó, con evidente confusión.
Tú, no deberías estar aquí. Que el propio Voldemort no pudiera comprender la realidad de la caída de Harry de la luz debería haberlo horrorizado. Pero ya no le quedaba horror. ¿Qué es este lugar, Tom? Preguntó Harry sin las cortesías habituales. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara decidir si Harry estaba realmente allí o no. Era un gesto decididamente extraño, pues solo fracciones de él estaban presentes, pero aún se movían como si estuvieran conectadas a un cuerpo completo. Era como si se frotara tinta de invisibilidad por todo el cuerpo, pero se saltara algunas manchas, de modo que un cuarto aparentemente destrozado de su cabeza, un poco de su barbilla, fragmentos de su torso y fracturas de sus brazos y piernas flotaban independientemente. Los bordes de su forma tenían el mismo tono dorado que tenía cuando Harry apuñaló el diario hace lo que parecía una eternidad. En conjunto, estos fragmentos probablemente sumaban medio cuerpo, proporcional a la cantidad del alma de Tom Riddle que había quedado atrapada en el diario y la misma cantidad del alma de Harry que estaba allí frente a su enemigo. Se preguntó si, a los ojos de Tom, Harry tenía una apariencia similar. Apatía. Desánimo. Falta de memoria, respondió Tom. Una existencia antitética tanto a la vida como a la muerte, como si fuera antivida. Si Harry tuviera columna vertebral, un escalofrío le habría recorrido el cuerpo. Un lugar mágico, diferente al nuestro, uno de los muchos que se teoriza que existen separados de los lugares por los que los hombres deberían caminar, continuó Tom, poniéndose de pie. Admito que eres una de las alucinaciones menos desagradables. Seguramente tú, de entre todos, no podrías crear un Horrocrux. Aunque me imagino cómo llegaste a ese conocimiento. Harry consideró mentir y recurrir a las alucinaciones para intentar sonsacarle información. Quizás descubrir la identidad del Horrocrux desconocido. Pero no lo tenía. Este Tom parecía haber sufrido bastante. La vida ha sido cruel conmigo, admitió Harry, negando con la cabeza. Y cometí ese pecado. Tengo toda la intención de destruirlo yo mismo, después de que termine con los 7 de ustedes. Tom lo miró fijamente un rato. Luego echó a andar y Harry lo acompañó. El tiempo pasó. Lento, silencioso, pero en un abrir y cerrar de ojos. Caminaban juntos por lo que parecía un trozo destrozado y flotante de la gran muralla china cuando Tom decidió romper su mutua y cómoda contemplación silenciosa. Pero, ¿cómo estás aquí si tu Horrocrux no ha sido destruido? ¿No eres tú el Horrocrux? Preguntó Tom. Harry volvió a negar con la cabeza. Soy el hombre. Mi cuerpo se está desmoronando, creo que morí, explicó Harry. Estoy seguro de que mi gente me resucitará, así que mi tiempo aquí es corto. ¿Es posible que tu yo anterior quedara atrapado aquí durante sus 13 años perdidos de espectro? Esta vez Tom negó con la cabeza. No. Este es el lugar donde van los Horrocruxes destruidos. Si tu cuerpo fuera destruido, tu alma seguiría atrapada en el plano físico. Eres un Horrocrux, reveló Tom. Harry arqueó una ceja. Tom no tenía toda la información. Tenía razón y no la tenía. La magia podía ser así de rara. Entonces, ¿ya sabes que creé 7? O al menos lo tenía planeado. Si viniste aquí específicamente para preguntarme dónde están o qué son, lamento decirte que no tengo acceso a esa información, dijo Tom. Harry se rió ante el intento de engaño. Dime, ¿qué objeto de Rowena Ravenclaw buscabas? Tom le devolvió el gesto levantando una ceja. La diadema perdida, confesó. Seduje a la dama gris, y resulta que es hija de Rowena. Qué pequeño es el mundo, comentó Harry secamente. Así es. En fin, después de una larga historia hamletiana de amor, traición y asesinato-suicidio, resulta que lo escondió en un árbol en los bosques de Albania, explicó Tom. Estoy seguro de que lo habría buscado después de graduarme. Y si lo hubiera encontrado, se habría convertido en una de las 7 piezas que seguro conoces. Y entonces habría encontrado un nuevo hogar. Un hogar seguro. ¿Dónde? No lo sé. Harry asintió. Tenía un Keiyun donde empezar a buscar. Por fin. Una pista que podía seguir. Los planes para atacar Gringotts aún necesitaban madurar. Aún así, algo apestaba a esta situación. Estás siendo muy cooperativo, señaló Harry. ¿Por qué ese repentino interés en ayudarme? Tom se detuvo y Harry se detuvo con él. Estaban en un patio de baldosas bajo una pagoda. Su superficie, como la de todo lo que había allí, se estaba reduciendo a polvo y reformando en un estado constante de degradación. Llevo aquí mucho tiempo, aunque por tu aspecto no tanto como me pareció, explicó Tom.
Es una existencia que no disfruto especialmente, y aparte de intentar encontrar otras almas condenadas con las que hablar, solo para descubrir que Erpo no habla exactamente inglés moderno, solo he tenido tiempo para pensar y he decidido que quiero morir. Eso no puede suceder hasta que me destruyan por completo. Arya asintió, aunque no comprendió del todo la explicación. ¿Y sobre qué base crees que eso será la solución a tu tormento? Preguntó. Simplemente me parece bien, respondió Tom encogiéndose de hombros. Yo también quiero desahogarme, y no tengo reparos en compartirlo con alguien que no recordará esta conversación en tan solo unos momentos. Ari se puso a la defensiva al instante. Se agachó, con los puños en alto, listo para la pelea. Tom simplemente le levantó una ceja. No te amenazaba. Te vas de aquí. Parece que tenías razón cuando dijiste que tus seguidores te resucitarían, y cuando lo hagan, toda esta interacción será menos que un sueño olvidado para ti, explicó Tom. Mírate. Ari lo hizo, y efectivamente el gris y el blanco estaban siendo expulsados de su forma y reemplazados por color. Como si la sangre volviera a correr por sus venas y el calor en su piel. Volvió a mirar a Tom. Es una pena, dijo Tom. Tengo tantos arrepentimientos que quiero confesar, ¿quién mejor que alguien que lo entienda y no lo recuerde? Pero tendrá que esperar hasta la próxima vez que nos veamos. Hasta entonces, tengo otros seres que encontrar aquí. Supongo que no me dirás cuántos destruiste. Ari iba a decírselo, pero antes de que la palabra 3 pudiera salir de sus labios, fue arrastrado hacia la nada. El dolor, acompañado de un hedor y sabor a suciedad, lo recibió al despertar. Estaba en una habitación muy iluminada, con cortinas y techos de un blanco cegador sobre él, pero apenas podía concentrarse por el sabor a podredumbre y metal en la boca y el hedor de estos. ¿Dónde estaba? Lo último que recordaba era la batalla del tabú, el regreso a la mansión Malfoy, y luego, nada. Dios mío, se le ha pasado la éxtasis. Consíganme el tubo de vacío antes de que se ahogue con su propia sangre. Dijo la voz de una mujer mayor cuya identidad se le escapaba en su delirio. El dolor de una herida recién curada, la doble molestia y el dolor punzante de una cirugía sellada, le recorrió todo el abdomen y la extremidad derecha. Como la boca después de que el dentista le extrajera una muela, pero por todas partes. Se esforzó contra su cuerpo rebelde para intentar girarse, para ver a su alrededor, pero entonces, tan repentinamente como había llegado, el dolor y el asco se desvanecieron y cayó, ingrávido, en una interminable niebla gris. Un espejo infinito se extendía hasta el horizonte, aunque nadie sabía dónde estaba. La espesa niebla gris que lo azotaba como un viento feroz le oscurecía la vista tan completamente que apenas podía ver 10 metros a la redonda. Le recordaba mucho a las cortinas por las que Sirius había caído hacía casi 3 años, pero tales comparaciones no lo acercarían a la comprensión. De vez en cuando oía voces, susurros o quizás murmullos. Algunos incluso en inglés, pero todos eran lejanos o se desplazaban a una velocidad que no podía identificar. ¿Estaba muerto? No. Su Horrocrux estaba intacto, aunque no pudiera sentirlo en ese momento. Estaba en su cabeza, o al menos en parte, pero su experiencia con la magia mental le decía que eso no lo hacía menos real. De hecho, se parecía mucho a un pensadero. Quizás se había refugiado en su propia mente mientras su cuerpo se descomponía. La relación entre el alma y la mente era compleja, pero muy real. Ciertamente se parecía a lo que imaginaba que sería el interior de su cabeza. Un vacío inmenso y una confusión turbia. ¿Eran esas voces fantasmas de recuerdos perdidos? ¿Su subconsciente intentando hablar con él? ¿Alucinaciones totales? El mundo podría no saberlo nunca, porque su tiempo en este lugar había terminado. Su mente se quedó en blanco, la sensación de vida regresó a él y la niebla gris se disipó. Estaba en una mesa. Petunia estaba en otra mesa junto a él. Ambos torsos estaban completamente abiertos, y del torso de Abby salía una letanía de tubos y abrazaderas. El más prominente de estos era uno conectado a una gran máquina que extraía sangre negra, carente de oxígeno, y bombeaba sangre roja de vuelta a sus venas. Había gente en la habitación estéril, yendo y viniendo, presumiblemente operándolos a él y a su tía muerta, cuya presencia absorbía la mayor parte de su capacidad de procesamiento mental, aturdida por la muerte. Lo poco que le quedaba en su delirio. Lo que le quedaba después era intentar analizar la confusión de dónde estaba, cómo había llegado allí y qué había estado haciendo. Recordaba haber sentido algo, pero se le escapó de la mente. Extendió el brazo sano, intentando tocar los tubos conectados a sus entrañas, pero un brazo firme lo detuvo y le arrebató la extremidad a su costado.
Ari levantó la vista para intentar ver quién la sujetaba. Su rostro estaba borroso e indistinto, como debería estar sin las gafas. Un instante después, el rostro se desvaneció en una niebla gris, junto con el resto de la habitación y todo lo que contenía. Y así, Ari cayó, interminablemente, en una niebla gris que se extendía eternamente en todas direcciones, salvo debajo, donde sus pies tocaron plata brillante. Jonathan Crespol se sorprendió bastante cuando Ari se sentó de golpe, y se sorprendió aún más cuando se encontró agarrado por el cuello y levantado físicamente por su paciente para luego estrellarse contra la pared. «No me dejes volver a sumergirme», gruñó su amo a través del respirador y el tubo de alimentación. Solo pudo asentir lastimeramente contra la palma que le rodeaba el cuello, pero fue liberado afortunadamente. Ari se desplomó rápidamente contra la silla cercana, manteniéndose erguido con la mano sana. «Informe», ordenó. Jonathan se puso de pie y así lo hizo. Tabú destruido. Los cautivos de la mansión Malfoy están libres y en entrenamiento. Malfoy ha mantenido todo en orden durante los 3 días que estuviste bajo su custodia. Ari asintió y comenzó a probar sus extremidades mientras escuchaba. ¿Dónde está el campo de concentración donde mantienen a los nacidos de Mugles y a los mestizos?, preguntó. Confirmado y en proceso de exploración, le dijo Crespol. ¿Por quién?, preguntó Potter. Jessica y su pequeño amigo dorado. Ari pareció complacido con esto. Después de todo, estas eran todas las órdenes que había dejado en caso de quedar incapacitado o no estar disponible. Mantuvo toda una semana de previsión disponible para que todos la leyeran, y probablemente tenía más para publicar si fallecía antes del fin de la guerra. ¿Y qué me han hecho tú y Warbeck?, preguntó Potter. Te trasplantamos el corazón y los pulmones, te implantamos un catéter purificador de sangre, explicó. Tu tía fue la donante. Bueno, no hay una buena forma de decirlo, hemos extraído y empezado a preparar el resto de su cuerpo para cuando no sí, el resto de tu cuerpo empiece a morir. Ari asintió mientras prestaba especial atención a su mano derecha, su brazo y sus dedos ennegrecidos. ¿Me hiciste algo en las articulaciones?, preguntó con perspicacia. En efecto. Los reemplacé con PEEK, un plástico muy resistente y de baja fricción, y recubrí los huesos del lado derecho con una fina capa de barniz de titanio con más PEEK incrustado. El titanio se adhiere a los huesos, la punta reduce la fricción con mis músculos y tendones necróticos, aliviando así mi constante agonía, concluyó Harry en voz alta. ¿Hay alguna razón en particular por la que no hiciste esto con mi lado izquierdo? Jonathan levantó las manos en señal de disculpa. ¿Nuestro juramento? Sí. Una cirugía preventiva como esa entraría dentro del ámbito de la ley de no hacer daño, que impide a los medimagos practicar cirugía plástica mágica, la mutilación genital masculina de bebés, la circuncisión femenina de mujeres u otras prácticas abusivas de los médicos mugles, dijo Harry, comprendiendo, recitando la misma frase de la disertación más popular sobre el juramento hipocrático. Lo máximo que pueden hacer es intentar frenar o detener la propagación y realizar más mejoras cuando sea necesario. Jonathan asintió en confirmación a las palabras de Potter. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo me queda para quitarme este respirador?, preguntó. No lo sabemos. Los pulmones de tu tía no eran tan grandes como los tuyos de antes, ni estaban tan bien entrenados. Puede que tu cuerpo nunca se adapte del todo a ellos, explicó. Potter asintió, pero luego se desvistió. Jonathan bajó la mirada mientras Harry se quitaba la bata para examinarse. Hizo una sentadilla y un par de zancadas antes de decidir que estaba satisfecho. «Cúbreme», ordenó. Con un movimiento de la varita de Jonathan, Potter recuperó su decencia habitual. «¿Cuáles son sus órdenes, mi señor?», preguntó Jonathan con deferencia. Harry resopló, pero no debió sentirse capaz de luchar contra el título que todos le habían dado. «Ven. Tenemos trabajo que hacer». Fue su simple orden.